Me llamo Alejandro Baliño y soy catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia. Imparto clases de esta materia a los alumnos de primer curso de mi facultad. En este confinamiento por causa del COVID-19, que todavía nos mantiene gran parte del tiempo en casa, se ha despertado en mí el interés por el estudio de las pandemias en el mundo antiguo y sus efectos en el ámbito del derecho. En particular, me ha parecido interesante poner en relación las epidemias del mundo romano con la adopción de medidas extraordinarias por parte de quienes ostentaban el poder político, y que de forma semejante a las que nuestro gobierno ha promovido desde la declaración del estado de alarma, comportaban para los ciudadanos romanos una restricción de sus derechos individuales. Claro, para poder hablar de derechos individuales en el mundo romano, no nos vale cualquier período de su larga experiencia histórica. Es necesario detenerse en la forma política que más se asemeja, no sin ciertas diferencias, a las democracias modernas. La República Romana, que puso fin a la monarquía en el año 509 a.C. y que ya en los albores de nuestra era dio paso, de la mano del hijo adoptivo de Julio César, Octavio Augusto, a una forma más autocrática de ejercicio del poder que se fue paulatinamente intensificando. La República Romana se asentaba sobre tres sólidos pilares: el Senado, que encarnaba la llamada auctoritas patrum, esto es, la experiencia y clarividencia en el terreno político para conducir a Roma por la senda más adecuada; los magistrados, herederos del imperium de los reyes, si bien ahora sujeto este poder político y militar a férreos controles para asegurar la libertas romana, percibida como el contrapunto de la tiranía a la que habían estado sometidos los romanos en tiempos del último rey, Tarquinio el Soberbio; y por último el populus romanus, ya presente en la constitución monárquica, pero que en la República cuenta ya con mayores garantías frente a los abusos de los detentadores del poder político, al tiempo que participaba más intensamente en la vida constitucional a través de la elección de los magistrados, la revisión de las penas capitales en los llamados judicia populi y el refrendo a las propuestas normativas de los cónsules y tribunos de la plebe. Este perfecto equilibrio se quebraba ocasionalmente cuando surgían graves alteraciones que obligaban a la adopción de medidas extraordinarias de carácter temporal, a fin de que con mayor margen de maniobra se pudiera restablecer el orden político y social. El paralelismo de estas medidas con los estados de emergencia que recoge nuestra Constitución, que van desde el estado de alarma hasta el estado de sitio, pasando por el estado de excepción, me parece muy evidente. Pues bien, ¿cuáles eran estas medidas y cuáles las causas para su adopción? En los primeros siglos de la República, el instrumento más recurrente para el restablecimiento del orden público ciudadano era el nombramiento de un dictator, también denominado en las fuentes praetor maximus o magister populi, términos todos ellos que pretenden reflejar la intensidad de un poder excepcional que se percibía como imprescindible para aplacar la gravedad de la situación. Y es que el nombramiento de un dictator comportaba la creación, o la cesación, mejor dicho, de los cónsules en el desempeño de sus funciones, así como la suspensión de las garantías constitucionales introducidas con el advenimiento de la República, en esencia la llamada provocatio ad populum, esto es, el derecho a convocar al pueblo para que revisase las condenas más aflictivas impuestas por un magistrado romano, y la interquesio tribunicia, esto es, la facultad de vetar aquellas decisiones de los magistrados patricios que pudieran ser especialmente lesivas a los intereses de la clase plebeya. Los dos grandes analistas del período republicano, Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio, coinciden en calificar a la dictadura como una magistratura elegida por los cónsules con el refrendo senatorial, que gozaba de un poder absoluto sobre la guerra, la paz y todos los demás asuntos, soberana y no sujeta a rendición de cuentas de lo que el dictador decidiera o hiciera. Esta intensidad del poder de los dictadores romanos no nos sorprende si la ponemos en relación con las dictaduras del mundo moderno. Sin embargo, el aspecto diferencial era su carácter temporal, puesto que el nombramiento de un dictador era solo por 6 meses, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran autorizarse si persistieran las causas que motivaron su designación,
o incluso sin perjuicio de que pudiera promoverse el cese del dictador antes, siempre que con su actuación se hubiese puesto remedio a la situación de calamidad que se pretendía combatir con su designación. No tenemos razones para pensar que, pese a tan intensas prerrogativas, se diesen abusos. Estos llegaron más bien en el epílogo de la República, con personajes como Cornelio Sila y Julio César, que abocaron a la definitiva desaparición de esta magistratura, que ya en los últimos compases de la República había perdido peso, al ser más frecuente recurrir en situaciones de emergencia al llamado Senatus Consultum Ultimum, un decreto senatorial que, sin relevar a los cónsules de su potestad ordinaria, venía a intensificarla de forma extraordinaria. Dionisio de Halicarnaso nos dice, a propósito de este final de la dictadura, que transcurridos unos 400 años desde la primera experiencia como dictador de Tito Larcio, esta magistratura fue desacreditada y se hizo odiosa a los ojos de todos los hombres por culpa de Lucio Cornelio Sila, que fue el primero y el único que la desempeñó de una manera cruel e inhumana. De modo que entonces por primera vez los romanos se dieron cuenta de lo que habían ignorado durante todo aquel tiempo, que la dictadura es en realidad una forma de tiranía. Las causas más frecuentes para la designación de un dictador eran la amenaza exterior y las alteraciones políticas internas, muchas veces motivadas por el comportamiento revolucionario de la clase plebeya que aspiraba a mejorar su situación frente a los privilegios de la clase patricia en el contexto de la Constitución republicana. Pero también tenemos noticia de unos pocos casos en los que se nombró dictador con ocasión de una epidemia. Son muchas las que refieren los analistas del período republicano, deteniéndose con detalle, no solo en sus causas, casi siempre percibidas como un castigo de los dioses, motivado por la impiedad de los ciudadanos o de sus dirigentes en la observancia de los ritos que marcaba la tradición, sino también se detienen en los perniciosos efectos que las epidemias provocaban tanto en la salubridad y en la economía de la ciudad como en la salud de sus habitantes. Así, Dionisio de Halicarnaso recuerda una epidemia del 451 a.C. que condujo a la muerte de casi todos los esclavos y de la mitad de los ciudadanos romanos. El agolpamiento de cadáveres, algo que también hemos vivido en los picos más altos de la tragedia del COVID-19 en España, fue de tales proporciones que dejaron de practicarse los ritos funerarios, optándose por el arrojo de los cuerpos a las cloacas e incluso al río Tíber, lo que provocó la contaminación del agua potable y del aire respirable, acrecentándose así la propagación de la epidemia. Otra epidemia semejante en el año 433 a.C. es narrada por Tito Livio en clave económica, pues el contagio de hombres y animales provocó, ante la imposibilidad de emprender tareas agropecuarias, una hambruna galopante, que obligó a enviar embajadas a Etruria, Cumas y Sicilia para asegurar el suficiente aprovisionamiento de trigo. En los casos en los que, frente a situaciones de epidemia, se procedió al nombramiento de un dictador, su función no era tanto adoptar decisiones de salvaguardia de la salud pública, como las que ha adoptado nuestro gobierno a través de este confinamiento que se nos ha impuesto y que parece estar llegando a su fin. No. Más bien, el nombramiento de un dictador, por causa de una epidemia, tenía por objeto hacer frente, con mayores garantías y mayor margen de maniobra por los detentadores del poder, a las amenazas que podían derivarse de la epidemia, por ejemplo en el terreno de la propia seguridad de Roma frente a la acción de enemigos exteriores, o en lo concerniente al abastecimiento alimentario de la ciudad. Así, en el año 436 a.C., una epidemia asoló de tal modo la ciudad que dejó altamente comprometida su defensa militar, circunstancia que trató de ser aprovechada por la ciudad latina de Fidenas para acampar a sus anchas por el territorio romano. La amenaza fue de tal calado que, según nos cuenta Tito Livio, los cónsules Gayo Julio y Lucio Virginio recurrieron a un personaje carismático, Quinto Servilio, antiguo cónsul, para que, investido de la condición de dictador y con los efectivos disponibles, pudiera repeler exitosamente, como así fue, aquella escaramuza. En el año 365 a.C. estalló en Roma una epidemia que duró varios años. Los romanos, convencidos de que provenía de la ira divina y que urgía aplacarla, recurrieron a un ceremonial religioso llamado Lectis Ternium, consistente en organizar durante 7 días en el monte Capitolio un gran banquete en honor a algunas deidades del panteón romano, como Diana, Mercurio y Neptuno,
para quienes se dispusieron unos suntuosos lechos para que participasen idealmente en aquel convite. Sin embargo, la agudeza de la epidemia, acrecentada además por un desbordamiento del río Tíber, fue tal que se procedió a la designación de un dictator clavi figendi causa, esto es, con la finalidad de clavar un clavo, en uno de los muros del templo de Júpiter óptimo máximo en el Capitolio. Tito Livio nos narra el episodio y señala cuál fue la motivación de este nombramiento. Durante el segundo consulado de Gneo Genucio y de Lucio Emilio Mamerco, cuando estaban más agobiados los espíritus por la búsqueda de sacrificios de expiación que los cuerpos por las enfermedades, dicen que los más viejos, rebuscando en su memoria, recordaron que en cierta ocasión un dictador había logrado contener una epidemia clavando un clavo. El Senado, llevado por esa creencia, dispuso que se nombrase un dictador para que clavase el clavo. De esta manera el clavo operaría así como una suerte de talismán que atraería y concentraría para sí todo el mal que estaba padeciendo la ciudad hasta el momento. El elegido como dictador fue Lucio Manlio Imperioso, que quiso llevar la intensidad del poder que le había sido conferido más allá del fin para el que fue nombrado, que no fue otro que aplacar la cólera divina mediante la inserción de aquel clavo en el templo. Ello provocó el alzamiento de los tribunos de la plebe, que forzaron su dimisión. Se evidencia así cómo, pese al relato de los analistas, también el poder de los dictadores experimentaba por aquel entonces ciertas limitaciones que condujeron a prestigiar esta magistratura extraordinaria durante buena parte de la República Romana. Bueno, mando a toda la comunidad universitaria un fuerte abrazo, con el deseo de que muy pronto podamos recuperar la normalidad y en especial mucho ánimo para los estudiantes en este periodo de exámenes que muy pronto va a comenzar. Universitat de València.